El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, ames a tus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Brevemente sentados, por favor. A veces es difícil encontrar personas honradas, personas que hagan trabajos buenos y que no te vean la cara, que no quieran abusar. Tanto los que ofrecen servicios como a la hora de pagar también hay gente que no es completamente honesta. Me tocó un caso de un trabajador que hacía unos trabajos muy bellos, muy profesionales. Hizo una cocina muy bonita y a la hora de la hora el dueño no le quiso pagar. Y entonces él, con la mano en la cintura, desarmó todo y se lo llevó. Dice, pues si no me pagan, no tengo por qué dar mi trabajo gratis. O en el otro sentido, cuando a veces, recuerdo, cuando se descomponen las máquinas, ¿no? Por ejemplo, lavadoras, refrigeradores, y una familia se le descompuso el refrigerador, mandó traer un técnico, le cobraba casi más de 10,000 pesos para arreglarlo, que porque tenía el motor, que quién sabe qué. Y se me ocurrió recomendar a uno que era el que arreglaba las cosas de mi mamá, ¿no? El refrigerador, la lavadora. Y él fue y le dice, no, es esto nada más, y pum, 3 por 8, 24, 400 pesos. Y tú dices, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia a la hora de trabajar y a la hora de cumplir? Esto de alguna manera se nos olvida que también es en nuestra relación con Dios. Hay un contrato, hay una alianza, un pacto. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Aquí con la única diferencia que siempre Dios cumple su parte. En Él no hay esa debilidad que tenemos todos, que afecta nuestro estado de ánimo, que afecta los problemas, el estrés, la enfermedad, muchas cosas. Con Dios no es así, con Dios siempre es la parte de Él se cumple, pero también si yo no cumplo mi parte, Dios no puede ejercer esa función o ese ser Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo único que se nos pide? Dejemos a Dios ser Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo puedo decir que dejo a Dios ser Dios? Porque cumplo, porque escucho, porque hago lo que Él me pide. Escucho, busco y hago lo que Él me pide y confío. Esa es la única condición que existe para que Dios pueda ser tu Dios. ¿Por qué mucha gente no tiene esta relación con Dios? A pesar de que digamos, creo en Dios, voy a misa, rezo el rosario, hago muchas cosas, pero no hago lo esencial y lo fundamental, que es hacer la voluntad de Dios, cumplir sus mandamientos, cumplir lo que Él nos pide. Y ustedes bien saben, como yo, qué difícil es eso. Qué difícil muchas veces poder llevar a cabo la voluntad de Dios en todo. Y hoy se nos presenta este
planteamiento muy claro en la primera lectura del libro del Deuteronomio, cuando Dios a través de Moisés le dice al pueblo: el Señor tu Dios te manda, o sea, no te pide, no te sugiere, no te dice como tú lo veas, es un mandato para que se cumpla el contrato, la alianza, la relación íntima con Dios. Y ese mandato es cumplir lo que Él nos pide, cumplirlo. Y este tendría que ser la letra principal en todas nuestras actividades, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. Sabemos, cada quien en lo personal sabrá qué tanto puede y qué tanto no ha cumplido la voluntad de Dios. En algunas cosas a lo mejor sí nos es más fácil por las características de cada quien, por su personalidad, porque está de buenas, porque le cae bien la otra persona, lo que tú quieras. Y otras veces como cuesta trabajo. Cuesta mucho trabajo, y más cuando a veces las emociones toman control de nosotros o nuestros estados de ánimo condicionados por la salud, por el estrés y todo ello. Pero lo importante es que esto tendría que ser la línea de trabajo, la línea de función que debemos de tener nosotros como católicos, cumplir lo que Él nos manda. Y lo dice: te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos. Habla de los mandamientos y de todo lo que se le dio al pueblo judío, pero para nosotros pues están los mandamientos, y está el mandamiento del amor. Amar a los demás como Dios nos ama, ¿sí? Y esto es precisamente cuando el Señor nos dice qué clase de amor es, para que muchas veces dejemos de engañarnos diciendo que el amor es algo que se siente. No, el amor es algo que se decide a pesar de lo que se siente. Y no tiene que ver muchas veces el hecho de tener ganas, o el hecho de estar a gusto, o el hecho que no sea doloroso hacer lo que Dios nos pide. Cada uno de nosotros en este proceso de Cuaresma tenemos que trabajar y descubrir qué es lo que nos cuesta trabajo. A veces uno pues le echa ganas, trata de hacer las cosas, y te das cuenta que a veces a lo mejor las otras personas pues no lo hacen igual, o no pierden la oportunidad para dejar de hacerlo o echar tierra, y también uno que muchas veces también cometa esas faltas. Entonces, este proceso, como todo en el caminar, es personal y tiene que irse trabajando, y este tiempo hermosísimo de Cuaresma nos puede ayudar muchísimo si somos dóciles, si trabajamos en ello y si nos visualizamos verdaderamente lo que tenemos que ir cambiando, trabajando. El planteamiento, bueno, dice: ¿has oído al Señor declarar que Él será tu Dios? Solo si tú caminas por sus sendas. Y aquí ya las sendas ya las marca Jesús. Ya no es el Antiguo Testamento nada más, sino ya es la plenitud a través de Jesús. Y esto, pues obviamente, pues cada uno en ese proceso, que tanto verdaderamente sigo el camino de Jesús, lo que Él me pide. Y si nos vemos con esa situación de no ser capaces, quiere decir que necesitamos trabajar más, necesitamos purificarnos, necesitamos fortalecer esa relación con Dios, y sobre todo en la humildad decir: Señor, yo solo no puedo. Señor, mira, me cuesta trabajo. Personas o situaciones, cómo me cuesta trabajo. A lo mejor en el matrimonio, a lo mejor en el trabajo, a lo mejor con el vecino, con algún familiar, cuesta más trabajo por diferentes circunstancias. Y ahí es donde, ay Señor, cuesta. Pero bueno, y no significa que tenga que hacerlo con una sonrisa chimuelera y sintiendo bonito. Dios, que es al que tenemos que agradar, ve tu lucha. Y las palabras, pienso, claves serían: Señor, si por mí fuera, no lo hago, pero lo hago por ti. Entonces, obviamente esto nadie lo va a ver, solamente tú y Dios. Y las otras personas, pues,
no entienden o no van a entender tu lucha personal, tu tratar de vencerte, tu reconocer o tratar de reconocer tus miserias y trabajar en ellas. Porque si nos ponemos a ver lo que hagan o no hagan los demás, digan o no digan, pues esto no nos va a ayudar y nos va a confundir. Entonces, ¿qué es lo que necesito para que Dios sea Dios? Que me deje guiar por Él, que camine por el camino que Él ha marcado a través de su Hijo Jesús, guardando toda la palabra de Dios, guardando las enseñanzas y lo que Jesús nos ha dejado como fundamento. ¿Sí? Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad, como Él lo ha prometido. Y otra vez, 3 veces menciona en este texto. Pero solo si guardas sus mandamientos, solo si actúas de acuerdo a la divina voluntad. Y Él te elevará en gloria, o sea, Él te dará lo necesario para que tú no te caigas, o si te caes, te levantes y no pierdas de vista esta tarea. Y es por eso, desde ayer lo veíamos en este texto, ¿no? De que empieza Jesús, han oído que se dijo, mas yo les digo. Y yo hablaba de cómo a veces algunos pastores, algunos sacerdotes y obispos, con su nueva doctrina o con sus cambios que quieren implementar, es como si dijeran, han oído que Jesús dijo, mas ahora yo les digo. Y es una soberbia muy grande y un daño muy grande a la iglesia. Entonces, ayer oíamos en el Evangelio, cuando dice, han oído que se dijo que no matarás. Pero aquí Jesús pone 3 niveles, el que se enoja, el que ofende y el que desprecia. Y hay 3 niveles de castigo. El primero es un juicio o una cuestión meramente humana. La segunda ya es a nivel delante de Dios, el juicio delante de un tribunal más grande. Pero el que desprecia a alguien, y aquí es un castigo eterno. O sea, estamos hablando que a veces no nos damos cuenta de que creemos, bueno, yo no mato, pero cuando me enojo puedo ofender y puedo despreciar o hacer que sea despreciable o despreciado una persona por mis comentarios o por mis actitudes, que a veces no se tiene la intención, pero no significa que no debamos de medir y de cuidar lo que se dice. Ayer yo hablaba precisamente de cómo muchas veces las personas utilizan foros abiertos para desacreditar a otros. ¿Por qué? Porque esa es su manera de entender las cosas. Y ayer yo sí estaba molesto, estaba muy incómodo con esa situación. Pero dije, bueno, ya pasó el enfado en ese momento, pero ¿qué me queda más que orar? Orar por esa persona y pedir a Dios. ¿Por qué? Porque como dice, en la casa del jabonero el que no cae resbala, y pues quiere decir que con la misma vara que mida seré medido. Tenemos que trabajar en esto y es el planteamiento para que Dios pueda ejercer su labor con nosotros. Voy a poner un ejemplo. Yo quiero llevar mi computadora a arreglar, pero no se la dejo al Señor para que me la arregle. Él no puede hacer su trabajo. Dios no puede hacer su trabajo en nosotros si yo no deposito en Él mi confianza, si yo no deposito en Él mi obediencia, si yo no deposito en Él todo lo que Él me está pidiendo que yo haga. Entonces Él, aunque yo diga que es mi Dios, Él no va a ejercer su función como Dios porque yo no estoy cumpliendo con la parte que a mí me corresponde. Y por eso, en el planteamiento que hoy, en lo de ayer, hablamos, no sé quién me preguntó sobre el purgatorio. Y a veces, pues estos son los 3 niveles en donde viene el proceso del juicio temporal, el juicio divino y el juicio que lleva a la condenación eterna, como puede ser esta situación del castigo, ¿no? Dice, el que se enoja con su hermano se llevará también ante el tribunal.
Algo ya más grave, el que insulte a su hermano sería llevado ante el Tribunal Supremo, que aquí habla de un proceso de purificación, y el que lo desprecie, ese será al fuego del lugar de castigo. Pero lo que hoy también nos plantea, también Jesús lo dice, ¿no? Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y aquí es el permitir, ¿por qué a veces yo no siento, no tengo esa relación íntima con Dios? Porque no estoy amando, porque no estoy amando a aquellos que me lastiman, a aquellos que me ofenden, a aquellos que me maltratan, a aquellos que hablan mal, a aquellos que a lo mejor no te ayudan, no te sirven. Y yo tengo que amarlos. Y amarlos no significa, repito, que siento bonito, sino vencerme y decir, Señor, por amor a ti, por amor a ti. Y eso me ayuda a medir verdaderamente mi capacidad de amor a Dios, mi capacidad de verdadera entrega y renuncia a lo que Dios nos está pidiendo. Pero cuando no lo hacemos así, pues obviamente Dios no puede actuar y no puede llenarnos de todo lo necesario para poder cumplir su voluntad. Entonces dice, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian. A veces no es que realmente te odian, no es que realmente te persigan. Platicaba hace unos momentos sobre los malos entendidos y yo traté de aclarar una situación de un malentendido. Y pues sí, a veces uno puede percibir las cosas de una manera y no es, o que lo interpretan otras personas lo que dice uno. No, es que quiso decir, pues para no andar hablando por los demás, mejor pregunta directamente. Pero cuando uno entiende que a pesar de lo que se diga o a pesar de lo que se haga, mi labor es orar, mi labor es servir. A veces uno pues dice, bueno, si tú no me sirves, si tú no me ayudas, ¿por qué lo voy a hacer yo contigo? ¿Por qué voy yo a ceder y a estar en esa acción si no hay esa correspondencia? Humanamente ese es nuestro pensamiento, humanamente ese es lo que sentimos, pero cuando entendemos lo que significa amar, es hacerlo por Dios, no por la persona. Hacerlo porque Dios me lo pide, porque es un mandato y para que Dios me dé la fuerza de mantenerme firme y no desviarme, no dejarme llevar por el coraje, por la frustración o por el sentimiento de injusticia que creo que soy víctima, cuando a veces a lo mejor no es esa la intención. O sea, cada cabeza es un mundo, somos muy complicados, somos seres humanos. Por eso el Señor nos pide amar, amar, amar. Dice, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial. Aquí ya se cambia el hecho de ser pueblo de Dios. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Aquí yo soy tu Padre y tú eres mi hijo. Pero ¿qué se necesita para ser hijo de Dios? Cumplir lo que Dios nos pide. Porque si no, yo no tengo la tarjeta de identidad como hijo de Dios. Recuerdo ese pasaje cuando en el Hechos de los Apóstoles, no recuerdo el capítulo, de dos personas que están haciendo un exorcismo y dicen, en el nombre del Dios de Pablo, te ordenamos que te vayas. Y dice el demonio, al Dios de Pablo lo conozco, a Pablo lo conozco, pero a ustedes no los conozco. O sea, no tienen su tarjeta de identidad como hijos de Dios. Y no es una credencial, es la vida de gracia, es hacer la voluntad de Dios que nos da esa autoridad, nos da ese poder y nos da esa fortaleza, incluyendo la sabiduría y todo aquello que necesitamos para poder cumplir la voluntad de Dios. Cuando uno no cumple esto, pues obviamente no voy a tener la fuerza para orar por los que nos persigan, por los que nos calumnian, por los que hablan mal de uno. Y dices, bueno, pues cada quien ve las cosas desgraciadamente de su manera, para que sean hijos de su Padre Celestial. Y a que hace salir su sol sobre buenos y malos, manda su lluvia sobre los justos e injustos. Entonces, si Dios, que es Dios, manda todo lo bueno
a todos, yo que no soy Dios, yo que a veces no quiero ver ni en pintura, a lo mejor al esposo, a la esposa, al hijo, a la suegra, al hermano, al padrecito, a la monja, a quien sea, tengo que aprender a poner mi servicio porque Dios se los da a todos por igual. Y esto hay que estarlo actualizando porque puedo hacerlo de momento, de repente viene otra situación que nos hace perder la paz y nos ponemos rebeldes y pero ¿por qué yo? ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo otro? Dice, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? O sea, hay una recompensa. O sea, no significa nada más hacerlo por hacerlo. La recompensa viene en el momento en que hacemos lo que Dios nos pide. Y la recompensa viene en esa paz interior, pero también en esa vida de gracia. Y la recompensa plena y total es la vida eterna. Pero sí se nos da a probar, se nos dan probaditas de la recompensa cuando hacemos lo que tenemos que hacer. Dice, ¿no hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Significa que nuestra vida tiene que ser extraordinaria. ¿Cómo se hace del ordinario algo extraordinario? Porque lo hacemos por Dios. Eso es lo extraordinario. No lo que estás haciendo. No el lavar, el planchar, el hacer. Eso es lo ordinario. Pero lo convierto en extraordinario porque lo hago por amor a Dios. Lo hago en obediencia a Dios y ya se convierte en algo extraordinario. Lo ordinario es, me la haces, me la pagas. Me caes gordo, no te atiendo. Oye, yo te doy y tú no me das, pues olvídalo. Eso es lo ordinario. Lo extraordinario es hacerlo de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo. Y entonces se cumple ese contrato. Yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Incluso esto sirve a la hora de enfrentarte a las tentaciones, enfrentarte al mismo demonio para poder vencer todas sus argucias, todas sus mentiras, todas sus trampas y poder rechazarlo y en algún momento hasta expulsarlo con la fuerza y el poder de Dios. Dice, ¿no hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos. Entonces, de acuerdo al contrato, a la alianza, al pacto entre Dios Padre y sus hijos, es la perfección. Y la perfección no consiste, al menos en esta vida, no cometer errores, sino en hacer cada vez lo más que se pueda las cosas por amor a Dios. Esa es la verdadera perfección. Y me acuerdo de esa canción de una obra de teatro de la vida de San Francisco de Asís, de León, mi buen fraile, la dicha perfecta, que dice, no, aunque yo diera las cosas a los demás, aunque yo hiciera esto, no, es cuando yo después de haber padecido, haber sufrido, y voy y pido asilo y me maltratan, me golpean, y yo, a pesar de todo, soy capaz de bendecir y de servir a Dios. Esa es la dicha perfecta. El poder vivir, el poder servir y tal vez, cuando lo entendamos bien, el poder padecer y sufrir por nuestro Dios, por nuestro Padre. Y entonces, ese título, esa relación íntima de ser hijo de Dios, cobra fuerza, cobra poder, cobra autoridad en cada uno de nosotros. Por eso dice el Salmo, dichoso el que cumple la voluntad de Dios. Hagamos un momento de silencio.